Bueno, pero ahora vamos a hablar de otra cosa, de educación. Sí, el domingo pasado teníamos previsto esta entrevista y la verdad que con criterio de lo que estaba pasando en ese momento con el Boca River que se suspendía, o el River Boca que se jugaba o no se jugaba, preferimos en común acuerdo con ella postergarla para hoy la entrevista para tener un ratito más tranquilos, para charlar Sí. de este tema que es importante, que no tiene tanto espacio en los medios, más allá de que este año ha sido muy presente en la agenda y que sin embargo conviene acudir a los especialistas, a los que estudian desde la academia y también desde la gestión concreta. Y estamos hablando básicamente de lo que fue este año, toda la discusión de la educación sexual integral. Una ley que tiene 12 años y que todavía se sigue discutiendo de aplicarse o no aplicarse, y tanta mentira y tanta falacia dando vuelta al respecto de este tema, ¿no? Hablemos con Liliana Maltz. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, psicóloga social, diplomada superior, especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones de Flaxo. Le damos la bienvenida a esta mesa de domingo. Liliana, bienvenida. Gracias. Contenta de estar acá con ustedes y fundamentalmente, como recién decía, de que la ESI tenga espacios en los medios que hoy es importantísimo. Liliana, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Vos publicaste recientemente un libro que tiene que ver con la ESI y el nivel inicial. ¿Por qué la mirada puesta en el jardín? Digamos, vos conoces el tema, obviamente, pero ¿por qué empezar a pensar esto desde la edad de jardín de infantes? Bueno, en principio porque la ley de educación sexual integral, tanto nacional como de ciudad, plantean que la ESI atraviesa todos los niveles, desde inicial hasta los institutos de formación docente, con lo cual hay un marco legal que habilita que se trabaje desde nivel inicial. Pero más allá del marco legal, la verdad que es imprescindible poder trabajar estos contenidos desde pequeños. De hecho, se trabajan siempre, o sea, siempre la educación sexual estuvo presente en las escuelas. El tema es si se trabaja desde una manera integral o desde otra perspectiva solamente biológica, pero siempre está presente. Y bueno, también generó muchísima polémica y se difundió mucha información falsa. Paralelo a esto tenemos la imposibilidad de que se aplique en todas las escuelas de un mismo modo. ¿Qué es lo que falta para que esta ley, que ya tiene estos 12 años de vigencia, se aplique definitivamente con educación sexual como una materia y en el caso del jardín de infantes como una medida de protección fundamental para que los chicos puedan diferenciar lo que es el abuso, ¿no? Que puedan defenderse, que tengan esa herramienta? Hay muchas variables, más allá que todavía, digamos, hubo muchos vaivenes respecto de tomar la implementación de la ESI como parte de una política pública, porque esto implica presupuesto, implica capacitaciones masivas, implica producción de materiales, implica acompañamiento a las escuelas, pero más allá de todo esto que es fundamental, también el poder abordar estos temas implica un cambio muy fuerte en la subjetividad de los docentes, digamos, que puedan romper ciertos prejuicios o representaciones y la puedan trabajar en el marco de lo que plantea la ley, que es esta idea, recién yo les decía, de integralidad. Quiere decir que no es solamente hablar del cuerpo y de lo biológico, también es hablar de los afectos, es hablar de las emociones, es hablar sobre todo de los vínculos con los otros y las otras, es hablar de los derechos, es hablar de las diferentes maneras de ser nena, de ser nene o ser fuera de cualquier etiqueta. Y fundamentalmente, digamos, esto que vos decías también es empoderar a los chicos desde muy pequeños de que son dueños de su cuerpo y que nadie puede hacer nada que ellos no quieran o no deseen. Entonces, esto es romper con estructuras que vienen desde hace mucho y que todavía cuesta, por un lado a las familias y por otro lado a los docentes. Liliana, la bajada del título del libro es una frase maravillosa, la estamos marcando acá porque nos conmueve pensar también desde este lugar, y es lo que nos venís contando, que no es solo la mirada biológica o la mirada hasta legal, sino esto de la oportunidad para la ternura. Es una oportunidad para la ternura. No perder este enfoque tal vez parece central para este y para tantos otros aspectos, ¿no?
Tal cual. Y la idea de ternura viene muy de la mano de empatía, de poder conectarme con el otro, en tanto otro, en una época de mucha fragilidad de los lazos, donde el mercado, el neoliberalismo nos fragiliza, el otro es mi enemigo, arreglate vos solo, y justamente lo que quiero poner en valor es que el abordaje de la educación sexual integral es una muy buena oportunidad para fortalecer lazos, para generar comunidad, para que las nenas y los nenes puedan sentirse que forman parte de un grupo y muy alejados de arreglate vos solito con tus problemas, ¿no? Liliana, por tu experiencia uno puede ver que sos formadora de docentes, además de haber tenido actividad no solo académica, sino de gestión en el área de la educación. Contanos la cocina de este libro, cómo se gesta, cómo lo trabajaste, qué tiene de trabajo de campo, qué mirada fuiste a buscar al aula también con los docentes y con los chicos, cómo armaste este libro. En realidad, para mí este libro es como un conjunto de voces colectivas. Por un lado, de un trabajo que yo hice en el marco de un programa interministerial para la primera infancia, y ahí trabajaba con mujeres de barrios muy vulnerables, cuestiones ligadas a la crianza y a la educación sexual integral, y compartíamos las problemáticas de las familias para acompañar a sus hijas y a sus hijos en la construcción de la sexualidad. Entonces, tomo algo de estas experiencias, le pongo voz y las comparto. Muchos de los testimonios que comparto en el libro son producto de estos intercambios. Y por otro lado, yo vengo trabajando en Escuela de Maestros, que es la escuela de capacitación gratuita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y comparto experiencias que se desarrollaron en un distrito, el distrito 11, un distrito que trabaja con familias también de muy vulnerables, y quiero poner en valor experiencias de escuela públicas de docentes maravillosas que se ponen la mochila al hombro y que trabajaron uno de los ejes de la ESI, que es valorar la afectividad, con experiencias realmente interesantes para contarlas. O sea, tuve intención de poner voz también al valor de lo que se hace en las escuelas públicas. Y hoy, ¿cuál pensás que es el mayor escollo para llevar adelante esta política pública? ¿Son los padres? ¿Son los docentes? ¿Es el Estado que no provee la capacitación? ¿Dónde está el principal problema para explicar simplemente, según la edad que tenga cada chico, desde el jardín y hasta el final de la secundaria, una construcción tan importante como es en la vida de cualquier ser humano, como lo es la propia sexualidad? Creo que acá no serían o, sino serían y a lo que vos estás diciendo. O sea, hay un aspecto que tiene que ver con las familias, y hoy muy de la mano de un ataque muy fuerte a todo lo que es la ESI y a todo lo que es el marco de derechos, en una campaña que se llama Con mis hijos no te metas, que desvirtúa y miente directamente respecto de lo que es la educación sexual integral. Entonces, hay muchas familias que se acercan porque, digamos, por un lado está lo que ven que se hace realmente en el jardín, y por otro lado lo que aparece en grupos de WhatsApp y en los medios, que no tiene nada que ver con lo que ellas mismas ven y viven, que pasa todos los días en las salas con sus hijas y con sus hijos. O sea que esta es una nueva batalla que tenemos que empezar a dar o continuar dando respecto de esta desinformación o malinformación no naif, digamos. Exacto. Bastante orquestada. Está orquestada, y sí, se nota mucho, porque cuando después uno va a un jardín y pregunta, aparte cualquier padre, cualquier madre puede ir a consultar a un colegio y se le muestra el material, no es algo que esté oculto, no es algo que está absolutamente coordinado por especialistas, y no es algo vedado, pero sí está orquestado a la desinformación. Hay una campaña muy fuerte, estamos en plena época de las fake news y de la desinformación. De hecho, fue elegida la palabra del año, la mala información. ¿Cómo se combate eso? ¿Cuáles son las políticas que ustedes pueden llegar a ver que se puede aplicar desde el Estado? Porque esto no es una tarea individual. Creo que hay varias. Desde lo macro, digamos, es poder poner nuevamente las fichas, y cuando digo poner las fichas, esto se tiene que concretar en campañas y en presupuestos para la capacitación docente, para la producción de materiales, para poder visibilizar, digamos, de qué se trata cuando hablamos de educación sexual integral. Desde los jardines es seguir haciendo lo que estamos haciendo, que tiene que ver con lo que vos comentabas, es abrir las puertas a las familias, es mostrar, no solamente desde la palabra, sino
a partir de la apertura a que participen de actividades y de jornadas que están por ley, ¿no? Hay jornadas Sí. que se tienen que hacer por ley, que se llaman Educar en Igualdad, donde se invita a las familias, es acercarles los materiales, es compartir con ellas el texto de la ley, digamos, que se aleja de todas las cuestiones que están desvirtuándose, y es un trabajo muy intenso con las y los docentes, porque esto genera miedo, genera una campaña del miedo, digamos, de ataques, de denuncias, y es época, yo siempre les digo a las docentes, de amucharnos, de juntarnos y de pensar juntas cómo hacer, digamos, para que el miedo se transforme en otra cosa que nos permita seguir con esta tarea, ¿no? Que es tan interesante y tan valiosa. Liliana, aprovechando la experiencia nuestra de la mesa, los que estamos acá y vos también, que tenemos más de 40 años, podemos conocer hasta ahora cómo había funcionado criarse con miedo, tener tabúes, tener represión en todos los aspectos de la vida, para ser positivos pensando en el futuro. Con esta mirada, con esta ternura, perdón que repita la palabra, pero me parece maravillosa en el título de un libro de esta naturaleza, la oportunidad para la ternura. ¿Qué clase de adultos podemos esperar con esta formación para el futuro? Yo tengo esperanzas, y no solo mirando el futuro, mirando al presente y a la movida de Ni Una Menos y a la cantidad de jóvenes, niñas y niños y adolescentes que están empoderándose de sus derechos. Digo, acá hay algo que ya viene pasando. Claro. En las escuelas medias se autoconvocan comisiones de género que les exigen a las y a los docentes la implementación de la ESI. En todas las tomas, el primer grito que se escucha es educación sexual integral. Entonces creo que hay un presente que nos está diciendo que hay algo que está cambiando. Y en ese sentido creo que nuestros principales aliados son los jóvenes, y las jóvenes que están tomando esto como bandera. Entonces, y esto es sumamente alentador. Algo pasó, algo ya se estuvo moviendo. Y esta idea de ternura que vos tomás para mí es sumamente interesante, porque es lo que se contrapone a la crueldad y a la violencia, ¿no? La crueldad se fundamenta en que el otro es mi enemigo, al otro lo tengo que aplastar. Y ayer, escuchando el programa, del domingo pasado, Boca y River, y yo estaba enseguida conectando la crueldad versus la ternura, ¿no? O sea, y no lo digo desde un lugar naif. Yo hablaba de la ternura como un concepto profundamente político, que nos pone en contacto con el otro, y me parece que tenemos que ir por ahí. Maravilloso, la verdad que nos dejás muchas ventanas abiertas, y cuando hablé del futuro, tenés razón, rápidamente me di cuenta que había metido la pata, porque ya llegó, está instalado, y en todo caso las desesperaciones de las fake news y de estas campañas que contaba Mariela tienen muchas veces que ver con la resistencia de algunos sectores de la sociedad a entender que cuando se abre la compuerta, el agua de la historia es indetenible, ¿no? Absolutamente, y no es casual que estas noticias empezaron a aparecer a partir de toda la discusión en relación a la legalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos. Entonces, hay que ponerla en ese contexto, en el contexto de Bolsonaro, en el contexto de lo que pasa en la Argentina, pero también creo que es un momento de tensión de fuerzas, y que tenemos que apostar, digamos, por esta compuerta que se abrió, y como vos decís, es imparable, digamos, ¿no? Liliana, el libro, ¿dónde se consigue? ¿Es solamente de circulación académica, digamos, para docentes? ¿Es una cuestión del laburo de los docentes, o también está disponible en librerías? ¿Qué nos podés contar para los que quieran acceder al material? Claro, no, la idea, y por eso a mí me interesó escribir, o sea, yo, si bien, más que pertenecer a la academia, me gusta decir que pertenezco al territorio de trabajar en las escuelas, y si más allá de los títulos con los que me anunciaron, yo soy fundamentalmente docente y trabajo en territorio, esa es la palabra que me gusta usar, y también está pensado para acompañar a las familias en toda esta dificultad de cómo hablar con sus hijas o con sus hijos, temas que, aunque uno piensa que están superados, todavía no lo están, entonces, o cuestiones ligadas a la crianza. Entonces es para cualquier mamá, tía, abuela, abuelo, papá, o sea que no está solamente pensado en el marco para los docentes. Supuestamente debería estar en librerías importantes, y si no, en Novedades Educativas. Noveduc tiene una página donde se puede consultar en qué librerías, y ellos tienen un local
de venta directa al público por Almagro. Esto creo que es en la calle Corrientes, al 4500. Perfecto. Pero debería estar circulando también en otras librerías. Bárbaro. Entonces, novedades educativas. Cuando compartamos la nota vamos a poner ahí el enlace para los que puedan buscarlo el libro, que también es interesante acceder al material. Muchísimas gracias, Liliana. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias a vos. Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social, diplomada en Gestión y Conducción, pero como a ella le gusta decir, una trabajadora del campo, digamos, una trabajadora de lo que es el aula, la educación, una persona que está vinculada con el quehacer docente cotidiano. Bueno, así se llama el libro, La Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura. Que la verdad que sí, vamos a rescatar esto que detallabas muy bien vos, es un muy buen título. Es eso, básicamente, es educación sexual integral para el nivel inicial, para los más chiquitos, cómo explicarles desde el límite del cuerpo, que nadie puede abordarlos, empoderarlos desde ese lugar, pero también enseñarles, entre muchas otras cosas, qué es una familia, cómo se compone, o sea, no hay una sola familia, cómo son las familias, cómo son los afectos, cómo son los lazos en la primera infancia. Así que le agradecemos mucho a Liliana Maltz esta comunicación con nosotros. Vamos a un poquito de música y seguimos con la última parte de esta mesa de domingo. Toda la información de la semana la analizamos en la mesa del domingo. Cada vez que todo